En 1982, en México, termina el sexenio de López Portillo y comienza el sexenio de Miguel de la Madrid, mientras que en Francia, al año siguiente, el historiador y crítico de arte Jean Clair utiliza por primera vez el término arte contemporáneo en un panfleto llamado Consideraciones sobre el estado de las bellas artes. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México es azotada por un terremoto que alcanzó una magnitud de 8.1, que causó un gran número de muertos y heridos, y el país en general se vio gravemente afectado por este suceso. Ese mismo año, en Londres, es inaugurada la Galería Saatchi, que en años posteriores se convertiría en una referencia de arte contemporáneo a nivel mundial. En 1986 se celebra el Mundial de Fútbol en México y en distintas ciudades del país, a pesar del reciente terremoto que afectó la economía mexicana. Ese mismo año inicia el proyecto de La Quiñonera, realizado por Héctor Quiñones y su hermano Néstor, que se proponía ser un espacio de residencia para artistas y lugar de fiestas y exposiciones. En 1987 comienzan las sesiones del Taller de los Viernes, espacio de confrontación, discusión y producción de las prácticas artísticas contemporáneas. Este espacio estaba dirigido por Gabriel Orozco y un grupo conformado por Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, Dr. Lacra, Gabriel Curi, entre otros. Estos se daban cita en una casa de Tlalpan para retroalimentar y criticarse mutuamente en su labor artística. En 1988 llega al poder Carlos Salinas de Gortari, quien estaría como presidente de México hasta 1994. Ese mismo año, en 1988, pero en Londres, Damien Hirst organiza la exposición Frieze junto con sus compañeros de la Goldsmith College of Art. Entre ellos se encontraba Fiona Rae y Angela Ball. Esta exposición sería decisiva en lo que en un futuro serían los Young British Artists. El siguiente año, en México, el 2 de marzo de 1989, se implementaría el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con el objetivo de dar un apoyo económico a artistas mexicanos. Este apoyo fue creado de igual forma para controlar las manifestaciones artísticas en contra del gobierno priista. El 10 de noviembre de 1989 es destruido el muro de Berlín, que separaba la Alemania occidental de la oriental, dando paso a una nueva etapa en la historia de Alemania. El 10 de octubre de 1990 se lleva a cabo la exposición México, Esplendores de 30 siglos, en el Museo Metropolitano de Nueva York, financiado por Televisa, en donde se busca exaltar el exotismo y folclore mexicano, con la intención de que el gobierno estadounidense tuviera una percepción de México progresista y económicamente estable para afianzar los lazos comerciales. En 1991 se crea el Espacio Curario, que busca reivindicar y profesionalizar el trabajo de la curaduría. Es así como un grupo de historiadores, críticos y museógrafos, entre ellos Oliver Dubois, Armando Sáenz y Cuauhtémoc Medina, entre otros, decidieron crear este espacio. En 1992 se crea la Bienal FEMSA, que se propone reconocer, fortalecer, estimular y difundir la creación de artistas mexicanos. Ese mismo año, pero en Londres, la Tate divide su colección en la Tate Gallery of British Art y la Tate of Modern Art.
En 1993, Gabriel Orozco participa en la selección de la Bienal de Venecia, con su caja de zapatos vacía. Con esta, busca desmantelar el concepto de arte. El uso de la caja de zapatos en un principio podría considerarse simplemente como algo ya hecho, pero al contrario, el uso de este objeto por parte de Orozco estaba destinado a llamar la atención del espectador o espectadora a lo que le rodeaba. En 1993 se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, lo que propicia un intercambio mayor de bienes y servicios entre estos países, repercutiendo en el arte contemporáneo mexicano y propiciando un neoliberalismo que provocaría la desigualdad económica que existe en estos momentos en México. En este mismo año aparece el espacio Temístocles 44 en Polanco, y entre sus miembros se encontraban Daniel Guzmán, Eduardo Bavaroa y Sofía Taboas. Este espacio se proponía dar una salida alternativa a propuestas de artistas jóvenes que hacían uso de medios como el performance, el arte conceptual y la instalación. En 1993 es creada la Galería de Arte Contemporáneo de White Cube en Londres por el dealer de arte James Joplin. Se caracterizó por realizar exposiciones individuales de muchos de los jóvenes artistas británicos. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas contra el ejército mexicano, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esto en épocas de elecciones y con el Tratado de Libre Comercio recientemente implementado, en su mayoría indígenas que buscaban ejercer sus derechos. El 23 de marzo de 1994 es asesinado el candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. En diciembre de ese mismo año, Ernesto Zedillo toma posesión de la presidencia de México. Ese mismo año surge La Panadería, espacio de arte alternativo que ofrecía exposiciones, residencias y eventos culturales. Fue fundada por Joshua Ocon y Miguel Calderón. En 1994 se realizan obras públicas in situ en San Diego y Tijuana, a cargo de 78 artistas de todo el mundo, en un evento llamado Insight 94, que fue organizado por un grupo de promotores artísticos privados de San Diego y Tijuana. En 1997 se inauguró Sensations, una exposición realizada por Charles Saatchi en el Royal Academy of Arts, en Londres, donde se exponían obras de los Young British Artists. Esta exposición recorrió varias ciudades, como Berlín, Nueva York y Australia. Ese mismo año, el 18 de octubre, se inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao, en España, que se especializa en arte contemporáneo y es una extensión del Museo Guggenheim en Nueva York. En el año 2000 se crea el Premio Marcel Duchamp, que consiste en 35.000 euros que se otorgan a un artista francés contemporáneo cada año para solventar su producción artística durante ese año. El 11 de septiembre de 2001 sucede un acontecimiento que marcaría notablemente la historia de la humanidad. Se estrellan 2 aviones en el World Trade Center de Nueva York, cobrando la vida de 3.000 personas. Todo esto como consecuencia de un ataque terrorista planificado por Osama Bin Laden.